Bienvenido al canal. Todos sabemos que la tribu de Judá es una de las más reconocidas entre las tribus de Israel. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si realmente era una tribu completamente semítica y étnicamente pura? ¿Será que la conocida tribu de David se mantuvo aislada a lo largo de la historia, o hubo influencias étnicas que se mezclaron en su linaje? ¿Qué pueblos contribuyeron a la formación de la identidad de Judá? En este video, nos sumergiremos en la historia de la tribu de Judá y desentrañaremos las diferentes influencias que ayudaron a moldear esta tribu a lo largo de los siglos. Prepárate para descubrir hechos sorprendentes y poco conocidos sobre los orígenes y las influencias que determinaron el destino de esta importante tribu. La mestización de la tribu de Judá. Para comprender el origen de la tribu de Judá, es fundamental reconocer que desciende principalmente de dos pueblos, los caldeos y los arameos. ¿Y por qué estos dos pueblos? Porque los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob llevaban en sus linajes trazos genéticos de ambos, caldeos y arameos. Así es, para quienes aún no lo sabían, los israelitas, incluidos los judíos, poseen vestigios genéticos de estos dos pueblos. Los pueblos ancestrales. Abraham, el patriarca, era originario de los caldeos, y Sara, su esposa, compartía esta misma ascendencia. Rebeca, esposa de Isaac, era aramea, y así esta herencia mixta se transmitió a través de las generaciones. Por lo tanto, la tribu de Judá, descendiente de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tenía un origen indiscutiblemente semítico. Judá, al ser hijo de Jacob, heredó tanto el patrimonio étnico como el lingüístico de sus antepasados. La lengua aramea que hablaba Jacob es otra prueba de esta herencia semítica, reforzando el hecho de que la tribu de Judá estaba profundamente arraigada en estas dos etnias. Así, al inicio de su historia, la tribu de Judá estaba predominantemente formada por esta mezcla de caldeos y arameos, reflejando la complejidad de su formación étnica y cultural. La Biblia nos cuenta que Judá inicialmente se casó con una mujer cananea, lo que causó gran decepción en su padre, Jacob. Esto se debió a que los patriarcas seguían un fuerte tribalismo semítico, donde era prohibido, por tradición y fe, casarse con mujeres de otros pueblos, especialmente con las cananeas. La razón principal era religiosa, ya que las mujeres cananeas seguían un sistema de creencias politeístas, fuertemente ligado a la magia y prácticas oscuras, en oposición directa a la fe en el Dios Altísimo, Elohim. Abraham e Isaac dejaron claro en varias ocasiones a sus hijos que no debían casarse con mujeres cananeas, sino con mujeres de su propia línea, es decir, mujeres semíticas que compartieran la misma fe, o al menos, estuvieran dispuestas a seguir al Dios de Israel. A pesar de esta tradición familiar, Judá tuvo al menos 3 hijos con la mujer cananea, Onán y Selá. Sin embargo, la Biblia nos informa que Dios eliminó a sus 2 primeros hijos, y Onán, debido a sus malas conductas. Judá, por la maldad y desprecio de sus hijos ante los ojos del Señor, enfrentó un castigo divino que no solo reflejó el juicio sobre las acciones de sus descendientes, sino también el descontento de Dios con su unión con una mujer de un pueblo idólatra, distante de la fe semítica. El matrimonio de Judá con una cananea no solo desafió las tradiciones familiares, sino que trajo consecuencias espirituales significativas, mostrando el impacto de las elecciones que iban en contra de la voluntad divina y las tradiciones establecidas por los patriarcas. Es importante destacar que los hijos de Judá fueron criados en una cultura que se alejaba de los principios que él había aprendido de sus antepasados. La madre de ellos, una cananea, no seguía a Dios ni las enseñanzas que Judá había recibido de su padre, Jacob, y de sus antepasados, Isaac y Abraham. Como resultado, ella transmitió valores y prácticas cananeas, que incluían la adoración idólatra y rituales moralmente corruptos. Esto llevó a hijos que se apartaron completamente de los principios divinos, volviéndose mucho peores de lo que uno podría imaginar. En obediencia a las leyes tribales semíticas, Judá acabó involucrándose con su nuera, Tamar, tras la muerte de sus 2 hijos, y Onán, quienes desagradaron a Dios por no cumplir con su deber de generar descendencia. Tamar, sin embargo, no era cananea, sino que era de origen semítico, como sugiere su nombre, y seguía al Dios de Israel. De la unión entre Judá y Tamar, nacieron 2 hijos gemelos, de los cuales emergió una importante línea para la tribu de Judá. Además,
El tercer hijo de Judá, Selá, nacido de su esposa cananea, también contribuyó a los descendientes de la tribu. Fue a partir de estos hijos que se formaron los clanes de Judá, componiendo la poderosa tribu de Judá. Poco después, los israelitas, incluida la familia de Judá, fueron a Egipto, conocido como Mitzrayim en hebreo, donde la nación de Israel creció y se expandió significativamente. Sin embargo, en Egipto, terminaron mezclándose con algunos pueblos extranjeros que también estaban presentes en la tierra. Cabe destacar que, en ese momento, Egipto estaba bajo el dominio de los hicsos, gobernantes de origen semítico, lo que indica que, incluso en el exilio, había una continuidad de influencias semíticas. Los israelitas mantuvieron algún nivel de conexión con otros pueblos semíticos. Este capítulo en la historia de Judá es crucial, pues muestra cómo las mezclas culturales y étnicas influenciaron la formación de la tribu, y cómo el plan divino continuó desarrollándose incluso en medio de esas circunstancias. El texto bíblico menciona claramente que, en el tiempo de José, fueron los ismaelitas quienes lo llevaron a Egipto, lo que ya sugiere una conexión interesante entre los descendientes de Ismael y los israelitas. Otro punto fascinante es que, durante el período en que los hebreos estaban en Egipto, el país era gobernado por los hicsos, un pueblo semita a menudo referido como pastores extranjeros. El término hicsos significa literalmente gobernantes extranjeros, destacando la fuerte influencia semítica en Egipto en ese tiempo. La Biblia sugiere que los israelitas, especialmente la tribu de Judá, terminaron mezclándose con algunos de los hicsos que vivían en Egipto. Cuando Moisés liberó al pueblo hebreo, algunos de estos extranjeros partieron con ellos, indicando que hubo mestizaje entre estos pueblos mixtos. Los queneos, descendientes de Kedma, uno de los hijos de Ismael, son un ejemplo importante de esta interacción étnica. La relación entre los israelitas y los descendientes de Ismael, especialmente entre los queneos y la tribu de Judá, es un ejemplo notable de esta fusión étnica. Un ejemplo destacado en las escrituras es Caleb, hijo de Jefoné, quien también estaba ligado a esta interacción entre pueblos. Caleb, mencionado en las escrituras, era conocido como queneo, lo que indica que su padre no era israelita, sino que pertenecía a este grupo ismaelita. Esto revela que Caleb, uno de los principales líderes de Israel, era hijo de un padre queneo y de una madre judía, de la tribu de Judá. Así, vemos una clara mezcla entre los israelitas, específicamente la tribu de Judá, y los descendientes de Ismael, destacando la complejidad de las interacciones entre estos linajes semíticos. La unión entre israelitas e ismaelitas es evidente en personajes como Caleb, mostrando que a lo largo de la historia, estas tribus semitas compartieron lazos de sangre, incluso con orígenes y destinos distintos. Esta curiosa fusión con una tribu ismaelita desempeñó un papel significativo en la formación de la tribu de Judá a lo largo del tiempo. Se mezclaron con los ismaelitas, particularmente con la tribu de Kedma, uno de los descendientes notables de Ismael. Sin embargo, esta mezcla no fue tan extensa o dominante como se podría imaginar. La relación entre estas dos tribus ocurrió principalmente a través de matrimonios, ya que los ismaelitas eran parientes genéticos de los judíos, compartiendo una línea común. Esta unión familiar que tuvo lugar durante la formación de la tribu de Judá no alteró significativamente la identidad genética del grupo, pues tanto los judíos como los ismaelitas eran semitas, pertenecientes a la misma origen étnica. Así, no hubo cambios perceptibles en sus rasgos físicos o etnicidad. Lo que es intrigante, sin embargo, es cómo estos lazos familiares fortalecieron aún más la cohesión entre estos pueblos semitas, moldeando la historia y la identidad de ambos, hasta el punto de que las líneas entre ellos se volvieron menos nítidas, aunque aún preservaban sus raíces comunes. Después de la salida de los israelitas de Egipto y su llegada a la tierra prometida, Canaán, frecuentemente se casaban con mujeres amonitas y moabitas. Estas mujeres, descendientes de Lot, eran semitas, pero ya no seguían la fe en el Dios Todopoderoso, lo que iba en contra de las prohibiciones divinas sobre matrimonios con los pueblos de Canaán. Curiosamente, dentro de la tribu de Judá, encontramos una mezcla con los moabitas. Esta conexión se refleja en la línea de Jesucristo, uno de cuyos antepasados fue una mujer moabita, descendiente de Lot y por lo tanto pariente de Abraham.
Esto revela no solo la complejidad de las relaciones étnicas y religiosas en la Biblia, sino también la sorprendente forma en que el plan de Dios abraza la diversidad y la redención. Cabe destacar que los moabitas y amonitas no eran cananeos. Ambos eran pueblos semitas, pero no descendían de Canaán. Los cananeos eran descendientes de Canaán, incluyendo grupos como los amorreos, hititas, heveos y jebuseos. Los fenicios, por ejemplo, también eran cananeos, descendientes directos de Canaán. Es importante señalar que los israelitas a menudo desobedecían a Dios y se casaban con mujeres cananeas, formando uniones con diversas hijas de los pueblos de Canaán. Los cananeos estaban divididos en varias tribus, y los israelitas frecuentemente se mezclaban con ellos, como se evidencia en Jueces 3, que relata matrimonios entre israelitas y mujeres cananeas. Esta mezcla ocurrió, pero la influencia cananea fue relativamente pequeña y no comprometió significativamente la etnicidad semita de los israelitas. En muchos casos, los israelitas terminaron mezclándose con pueblos de la misma origen étnica o descendencia. En otras palabras, los israelitas se mezclaron con varios pueblos y después de las grandes diásporas judías, terminaron integrándose a poblaciones de origen jafético, como los alemanes y polacos. Después del 70 d.C., los judíos de la tribu de Judá que se establecieron en Europa se mezclaron con pueblos europeos de descendencia jafética, lo que resultó en la pérdida de algunos rasgos étnicos originales, como el tono de piel, que se volvió más claro en comparación con los israelitas originales, que tenían una piel ligeramente bronceada, similar a la de los árabes. A pesar de esta mezcla, un rasgo semita distintivo que permaneció fue la nariz arqueada o adunco, una característica típica de la herencia semita judía. Los judíos de hoy, aunque han perdido muchos rasgos distintivos de su etnicidad semita, también han preservado aspectos de esta herencia. Históricamente, era común entre los judíos casarse solo con otros judíos, lo que ayudó a mantener algunas tradiciones y características étnicas, aunque esta ya no es la práctica predominante. Muchos aún mantienen esta tradición para preservar su cultura, etnicidad y fe. Estas fueron las mezclas y transformaciones que la tribu de Judá y el pueblo de Israel experimentaron a lo largo de aproximadamente 3.700 años, desde el tiempo de Jacob. Espero que hayan disfrutado del video. Dejen sugerencias para futuros videos en los comentarios y sigan acompañándonos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.